Radio Montebron. Radio Montebron, la primera estación bautista fundamental en la web. Gracias por tu preferencia. Radio Montebron.
Haznos saber tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico radiomh@hotmail.com. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. ¿Eres un fiel ciberescucha? Entonces comparte la estación con tus familiares y tus amistades. Será de bendición para ellos y de gozo para nosotros. Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón.
Buenos días, hermanos queridos. Estamos ya listos para comenzar en esta mañana el programa de Edificados en Cristo. Ya de manera oficial, ya estamos por aquí en esta mañana. Gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos da de poder transmitir el programa ya de manera directa, Edificados en Cristo. Y bueno, pues queremos saludar a los hermanos que ya están en sintonía en esta mañana. La primera persona en conectarse ahí en el chat es la hermana Betty Ramírez y dice muy buenos días, ya tomando lista de asistencia, la primera persona que se conecta y dice ahí presente y ya listos. Desde ayer la hermana Betty Ramírez ya nos hizo llegar sus apuntes de la semana pasada del mensaje que estuvimos compartiendo y pues bueno, pues fue mucha bendición ver los comentarios, ver ustedes que nos estuvieron comentando que les fue de bendición la enseñanza. Gracias a Dios por ustedes. También hermano Santiago López ya está conectado por ahí. Y bueno, hermanos, muy buenos días. Buenos días, hermano, qué bendición que esté ahí listo para sintonizar en esta mañana. También la hermana Claudia Trujillo dice, buenos días, ya estamos en sintonía, qué bendición. La hermana Antonia Sagredo de Vargas también ya está lista por ahí, conectada. Y también la hermana Mari León. Bueno, pues van llegando ahí uno a uno los alumnos, los estudiantes de esta clase. Habíamos anunciado ya por varias semanas que íbamos a tener, hermanos, este nuevo programa empezando desde las 9 de la mañana. Tratamos de ser lo más puntuales que podemos en lo que estamos acomodando todos los detalles técnicos, pero pues este va a ser el plan, hermano, va a ser la idea que podamos transmitir los jueves de las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Y por esta ocasión los jueves el pastor Omar Rodríguez va a estar entrando a transmitir, hermanos, después de este programa. Los días jueves él va a estar empezando aproximadamente a las 10:30 de la mañana, pero nosotros vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo, un poco corto, pero creemos que con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a aprender mucho de la palabra de Dios en esta mañana. El día de hoy vamos a comenzar, hermanos, con una serie de estudios acerca de la hermenéutica. Como yo ya les había mencionado, les había anunciado por varias ocasiones, tenemos la intención de enseñarles, de ayudarles en unas clases de hermenéutica. Este es un curso muy reducido, básico, pero muy importante que cada cristiano debería aprender para saber cómo interpretar correctamente la Biblia. Y bueno, pues vamos a ver algunos principios de interpretación bíblica. Vamos a estar viendo un poquito asuntos algo medio complicados si no le ponemos mucha atención, pero va a ser, hermanos, de bendición. Yo creo que le va a ayudar en su estudio de la palabra de Dios. Hablaremos de figuras literarias, hablaremos de principios de interpretación bíblica, hablaremos algunos puntos y cosas, hermanos, que nos van a ayudar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Si usted es diligente, usted escucha y usted pone atención, le aseguro que va a ser de mucha bendición para usted estos estudios y después ya tomaremos otro tema que estaremos dándole seguimiento. Pero espero yo que este programa y estas clases sean de mucha bendición para usted. Yo sé que estamos más temprano de lo normal y para algunos que nos escuchan por el área de California, por aquellos rumbos, sé que ahorita pues apenas para ustedes son las 7:24 de la madrugada. Entonces, pues por eso yo creo la ausencia de algunos hermanos que no están todavía conectándose, aunque a la gente es muy trabajadora y empiezan desde muy temprano. Pero bueno, si usted, hermano querido, nos está escuchando, repórtese, porque estamos aquí listos para leer sus mensajes, para enviarles saludos. Estoy tratando de buscar si en el Facebook tenemos la transmisión, pero no la encuentro. Pero en caso de que no, pues por este medio de Spreaker estaremos, hermanos, con la ayuda de Dios, viendo sus comentarios. También nos puede mandar mensajes. Ahorita le voy a dar mi número por si me quiere mandar un WhatsApp. En el WhatsApp también estaré recibiendo sus mensajes, sus saludos, o por el Facebook también. Bueno, nos puede mandar sus mensajes, hermanos, al número de WhatsApp, es de México,
Si usted está en Estados Unidos, tiene que anteponer, ya sabe, la clave de México 52 y luego el 1, 011 52 1, todo lo que tiene que poner, y después va a poner el número 81 11 22 95 70. Número 81 11 22 95 70. Es el número para los mensajes de texto que nos puede enviar por WhatsApp. 81 11 22 95 70. También nos puede contactar por medio del Facebook. Puede agregarnos ahí. Mi Facebook es César Noé Montelongo. César Noé Montelongo es el Facebook. Y ahí puede mandarme también un inbox, un mensajito, y aquí lo vamos a estar tratando de leer y lo vamos a estar tratando de dar seguimiento. Voy a mandar un canto ahorita, a ver si se conectan algunos hermanitos más. Vamos a esperar un poquito más para empezar con la clase. No queremos ir directamente para que los más que puedan aprovechar y conectarse estén ahí, hermanos, recibiendo la palabra de Dios. Entonces voy a mandar un canto más y despuesito regresamos para ver, hermanos, ya empezarnos a preparar para la enseñanza de esta mañana. Entonces, pues vamos a escuchar un canto. Si usted quiere pedir uno, ponga ahí alguna complacencia y voy a tratar de ponérsela, hermanos, lo más pronto que pueda. Acuérdense que todavía estamos en preparación, estamos todavía entrenándonos para este asunto tecnológico, pero vamos a escuchar esta mañana otro canto más y regresamos, hermanos. Dios los bendiga. Estamos escuchando Radio Montebrón. Ese amor tan glorioso, ese amor tan sublime,
quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma yo quiero referirme y en mi canción decirte: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirlo muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Bien, hermanos, ya estamos de regreso en esta mañana, listos, hermanos, para continuar con el programa de Edificados en Cristo. Pues esta es la primera transmisión que hacemos así de manera, como les diré, pues de manera oficial, de manera formal y directa. Y yo sé que pues a lo mejor hay poquitos hermanos que están enterados o que recuerdan sobre esta transmisión, pero bueno, poco a poco estaremos pasando la voz, estaremos creando audiencia para este programa y pues yo les suplico, hermanos, que nos ayuden a compartir por ahí el enlace para que más hermanos estén pues escuchando este programa todos los jueves por la mañana. Vamos a ver cuántas personas nos siguen, cuántas personas por ahí nos se conectan para escuchar este programa. Pero bueno, pues vamos a ir en unos momentos más a la enseñanza. El plan que tenemos es estar compartiendo algunas clases de hermenéutica. Yo creo que van a ser algunas poquitas, no vamos a dar todo el curso de hermenéutica, pero este tipo de clases, hermanos, son las que compartimos en el Instituto Bíblico. No todo, les digo, pero sí una parte de lo que compartimos ahí en el Instituto Bíblico, para que usted pueda aprender un poco más de la palabra de Dios. Digo, qué bueno escuchar enseñanzas espirituales aplicables a nuestra vida, pero la hermenéutica nos ayuda a poder interpretar la Biblia de manera correcta y poder obtener enseñanza por nosotros mismos, también alimentarnos nosotros mismos. Bueno, pues ya se conecta ahí una persona más, la hermana Janet Pineda, que saluda. Buenos días, hermana, y gracias por estarnos sintonizando en esta mañana. Una bendición poder estar aquí, hermanos, pues escuchando la palabra de Dios, escuchando el programa de Edificados en Cristo. Bueno, hermanos, pues una bendición, y estaremos ahí tratando de leer sus mensajes. Ya se conecta también el hermano Marco Martínez, yo creo también es la hermana Ana Martínez la que está escuchando. Buenos días, hermana, gracias por llegar temprano y escuchar también el programa. Pues también, hermanos, desde Lafayette, Indiana, me están mandando ahí un mensajito por Facebook, el hermano José Ramírez. Dice: hola, pastor, habla José Ramírez desde Lafayette, Indiana. Qué bendición escucharle. Dios le bendiga grandemente. También a usted, hermano José Ramírez, gracias por estarse reportando y gracias por estar sintonizando en esta mañana. Bueno, hermanos, pues es una bendición realmente tener ya un grupito de alumnos. Normalmente así comenzaremos. Entonces, ahorita voy a mandar en un ratitito más la primer complacencia que nos pide la hermana Betty Ramírez. Ya la encontré, de Fiel es Dios, ahorita la vamos a mandar, y después del canto
ya vamos a empezar con la enseñanza. Así es de que vaya preparando, hermanos, papel y pluma, porque ahora sí va a necesitar escribir, pero mire, no se la voy a complicar. Si usted quiere los apuntes de la clase de hoy, usted puede solicitarlos por correo electrónico o por WhatsApp y yo se los envío con mucho gusto. Le voy a enviar los apuntes de la clase de hoy. Igual si lo quiere recibir, con mucho gusto yo se los envío en un formato en el que usted pueda imprimirlo o que usted pueda verlo inclusive desde su celular. Entonces, terminando la clase, mándeme su correo electrónico, mándeme un correo electrónico y en respuesta a ese correo yo le voy a enviar los apuntes de la clase de hoy para que no se canse. A lo mejor usted está trabajando, a lo mejor usted está manejando y no puede tomar apuntes, pero no se preocupe por eso lo vamos a resolver con mucha facilidad y primero Dios, hermanos, pues vamos a estar aprendiendo mucho de la palabra de Dios en esta mañana. Entonces vamos al canto que nos pide la hermana Betty Ramírez, que también fue la primera que se conectó en esta mañana, y siguiendo la costumbre y la tradición del pastor Omar Rodríguez, pues el primero que se conecta tiene ahí preferencia para pedir algún canto especial. Y no vamos a tomar mucho tiempo, nomás vamos a poner este canto, quizá uno más, pero ya después de la enseñanza. Entonces, este va a ser el último canto antes de la enseñanza. Ya váyase preparando, ya vaya compartiendo la publicación o la transmisión para que más personas se conecten y vamos a empezar con la clase en esta mañana. Vamos a escuchar Fieles Dios con la hermana Lenny Guerra y después regresamos para la enseñanza. Está escuchando Radio Montebrón. Dios les bendiga y ahorita regresamos. Un día Pedro caminaba por las aguas y en medio de la tempestad cayó, olvidando que era Cristo quien pedía: deja todo y camina hacia mí. Que fiel es Dios, quien camina en la tormenta. Fiel es Dios, quien la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, porque el Dios de la tormenta su gracia da. Muchas veces en la vida del cristiano, el Señor muchas tormentas creará y Él te pedirá que salgas de tu barca para que conozcas al que gracia da. Que fiel es Dios, quien camina en la tormenta. Que fiel es Dios, quien la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, porque el Dios de la tormenta su gracia da. Cuando caigas y te sientas derrotado, solo mira a través de su verdad. 7 veces cae el justo y se levanta. Quien realmente lo sostiene es Jehová.
su gracia da. Su gracia da. Bien, hermanos, pues ya estamos de regreso y listos para la enseñanza de esta mañana. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar entonces ya con la enseñanza, porque no vamos a tardar mucho, va a ser algo breve la enseñanza, pero vamos a dejar tiempo para preguntas y vamos a dejar tiempo para comentarios y quizá 1 o 2 cantos más para poder dejar el tiempo ya para el pastor Omar Rodríguez, que él continúe con su programa ordinario de los jueves. Y bueno, pues la clase es sobre el tema de hermenéutica. La primera lección la vamos a tomar como referencia, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el objetivo de esta clase es explicar e ilustrar los varios principios de interpretación bíblica. Es muy importante, hermanos, seguir estos principios si uno quiere entender y explicar o de alguna manera interpretar el significado de la palabra de Dios. La palabra interpretar significa 2 cosas. Interpretar significa entender y significa explicar. Entonces, primero tengo que entender lo que Dios está hablando para poderlo explicar a otras personas. Vamos a pedir a Dios esta mañana que nos dé sabiduría, entendimiento para poder aprender, para poder explicar también lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta mañana por las bendiciones que nos das. Gracias por la oportunidad de estar aquí conectados en esta mañana para transmitir este programa de radio, Señor, la primera ocasión que podemos hacerlo en vivo, y gracias por aquellos hermanos que están sintonizando en esta mañana. Te pido que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder, Señor, hacer lo correcto, para poder, Señor, de alguna manera comprender tu palabra con mayor claridad y poderla aplicar a nuestra vida, Señor. Ayuda a mis hermanos que están aquí dispuestos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, lo que veremos en esta clase serán principios o reglas que aplicamos a pasajes bíblicos para interpretar correctamente el significado. Cuando interpretamos la Biblia, pues queremos estar seguros de entender y explicar el significado del mensaje que Dios nos quiere comunicar. Estos principios no fueron inventados, hermanos, por alguien que quería que nosotros entendiéramos la palabra de Dios de alguna manera específica. Estos son principios generales, principios básicos, hermanos, para comprender no solo la Biblia, sino cualquier manuscrito. La hermenéutica precisamente es el arte de interpretar escritos, no solamente hablando de la Biblia, sino cualquier escrito. Se le aplican reglas de interpretación para poderlos aplicar correctamente, entender y explicar. No podemos, hermanos, interpretar pasajes bíblicos sin aplicar principios de interpretación, porque eso genera la falsa doctrina, y muchas de las sectas que hay en el mundo se originaron precisamente por una falta de un entendimiento de interpretar correctamente la Biblia. Si no lo sabes interpretar, si no lo sabes entender, lo vas a explicar de manera equivocada. Entonces, por eso todos los creyentes, no solo los pastores, no solo los predicadores, todos deberíamos tener un interés en aprender y aplicar los principios de interpretación a los pasajes bíblicos. A donde aplicaremos estos principios de interpretación en este curso específicamente es en la Biblia.
La palabra Biblia significa literalmente libros, o podría significar también biblioteca, un conjunto de libros. Entonces la Biblia es un conjunto de libros. En el canon bíblico tenemos 66 libros que componen un solo libro, que es santo, que es inspirado por Dios, y debemos nosotros entender. Ya en alguna ocasión estudiamos sobre este tema de las Escrituras. Y bueno, hermanos, vamos a ver la hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de una palabra griega que significa interpretación. Entonces, hermenéutica es el arte de interpretar escritos. Les voy a hacer preguntas cada semana sobre la clase anterior, y no van a ser tan fáciles como las de las parábolas. Ahora vamos a empezar a tener pues enseñanzas un poco más profundas, con un poco más de contenido y un poco más, hermano, de complejidad. O sea, ya estamos hablando de otro nivel en el cual vamos a estar estudiando la palabra de Dios. En primer lugar, déjeme decirle por qué los cristianos necesitamos, hermanos, interpretar correctamente la Biblia. ¿Por qué necesitamos interpretar correctamente la Biblia? Bueno, en primer lugar, Dios se agrada de sus hijos cuando interpretamos correctamente la Biblia. Muchas personas, hermanos, inclusive cristianos, hacen una mala interpretación de la palabra de Dios a conveniencia, y eso no agrada a Dios. Por ejemplo, un hermano me preguntó esta semana pasada, dice que los visitó un pastor que no es bautista, obviamente, y el pastor llega y saluda de beso a la esposa de este hermano, y el hermano se indignó. Y el hermano le empezó a reclamar al pastor, bueno, no directamente ni de manera agresiva, pero en mensajes le dijo: oiga, pastor, ¿y por qué usted hizo eso? Y el pastor le dice: bueno, porque la Biblia dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Muy conveniente el pastorcito, usando un versículo que la Biblia sí viene, pero que si estudiamos el contexto histórico y las costumbres entre los judíos, pues el beso era entre hombres, no entre hombre y mujer. De hecho, es algo muy inapropiado que un hombre toque a una mujer, según dice 1 Corintios 7:1. Pero si interpretamos a conveniencia la palabra de Dios, pues bueno, vamos a poder justificar muchos errores y prácticas que nosotros hacemos, que nos gusta hacer. También otro ejemplo, hay personas que dicen que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros los cristianos hoy en día. Por eso dicen: la mujer puede vestir como quiera, el hombre puede parecer un inconverso. Cristianos, hermanos, mismos, por una mala interpretación de la Biblia, viven muchas veces vidas pecaminosas, sin ninguna separación del mundo, y por eso no le agradan a Dios. Entonces, Dios se agrada cuando interpretamos correctamente la Biblia, porque si la usamos a nuestra conveniencia, será como el caso de aquel borrachito que dice: no, es que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, por eso podemos tomar. O también la Biblia dice a los diáconos que no sean dados a mucho vino, quiere decir que poquito nada más. Y bueno, todas esas son interpretaciones a conveniencia que nosotros podemos usar para decir: bueno, pues yo voy a justificar mi pecado. Entonces, ¿por qué necesitamos interpretar correctamente la Biblia? Porque Dios se agrada que nosotros así lo hagamos. Recuerde, por ejemplo, la iglesia de Berea. Cuando Pablo llegó a predicar, dice que estos hermanos de Berea eran más ilustres que los de Tesalónica, porque estos indagaban diligentemente en las Escrituras para ver si era así como Pablo decía. Hermanos, Dios se agrada de que nosotros seamos buenos intérpretes de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto va a evitar, hermano, mucha falsa doctrina y muchos engaños de la palabra de Dios. Inclusive en las iglesias. Yo aquí en la iglesia le digo a los hermanos: hermano, usted no crea todo lo que el pastor dice. Usted no debe darme a mí el voto de confianza ciego de decir: todo lo que el pastor dice, eso es verdad. Hermano, aún muchos pastores inventamos o inventan cosas que no vienen en la palabra de Dios y establecen convicciones convicciones de preferencias personales, y no lo hacen de la palabra de Dios. Usted debe aprender a interpretar correctamente la Biblia para que Dios se agrade de usted. Número 2, ¿por qué necesitamos interpretar correctamente la Biblia? Para crecer espiritualmente. La Biblia, hermanos, es nuestro alimento espiritual.
Sin embargo, hermanos, no nos nutre la Biblia solamente cuando nosotros escuchamos, nos nutre cuando la interpretamos correctamente. Ayer estaba estudiando para predicar el mensaje en la mañana y fue maravilloso para mí, hermanos, encontrar en una porción, estoy enseñando el Salmo 119 y llevo 4 mensajes o enseñanzas del Salmo 119, y a mí me encanta dividirlo por estrofas. Son 24 estrofas que componen en lo que es un acróstico del Aleph Bet hebreo, y cada estrofa tiene 8 versículos que comienzan con una letra del Aleph Bet hebreo. Ayer enseñamos la letra Dalet, la 4ª estrofa del Salmo 119, y fue un salmo, una oración preciosa que pudimos entender, y mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Cuando nosotros escudriñamos y interpretamos correctamente la Biblia, podemos sacarle más contenido, podemos sacarle, hermanos, mucha información. Cuando la palabra de Dios se enseña o se aprende incorrectamente, hermanos, en lugar de ayudar al crecimiento espiritual, lo obstaculiza. Por ejemplo, si leemos en la Biblia, como les decía, que Jesús convirtió el agua en vino, le damos una mala interpretación, entonces los cristianos nunca van a dejar de tomar alcohol por la excusa de que no es malo, de que si Jesús lo hizo, entonces está bien. Y no está bien, hermano, porque eso es una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos interpretar la palabra de Dios correctamente? Para crecer espiritualmente. Cuando usted sabe aplicar los principios de interpretación, las reglas de la hermenéutica, usted va a poder entender mejor los pasajes, usted va a poder entender mejor la palabra de Dios. Otra razón que necesitamos interpretar correctamente la Biblia, todo esto es introducción a la hermenéutica, pues necesitamos aprender a interpretar la Biblia correctamente para ayudar a otros. Por ejemplo, el pecador necesita ser salvo. Entonces, para poder ser salvo, alguien tiene que ayudarle a entender cómo ser salvo. Entonces, un cristiano necesita, hermano, entender el mensaje de salvación para podérselo explicar. Recuerde que interpretar es entender y explicar. La manera como yo le explico a una persona cómo puede ser salvo es, hermanos, más fácil cuando yo entiendo e interpreto correctamente la Biblia. Hermanos, el creyente necesita también ayuda para vivir santamente, para vivir en santidad y poder servir a Cristo. Entonces nosotros podemos ayudar a otras personas solamente si les damos la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia correctamente? Para ayudar a otros. Número 4, necesitamos también interpretar correctamente la Biblia para mantener la sana doctrina. En Tito 1:9, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, para mantener la sana doctrina necesitamos interpretar correctamente la palabra de Dios. Necesitamos interpretar correctamente la palabra de Dios para mantener la sana doctrina. Hermanos, dice la palabra de Dios en Tito 2:1: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si un pastor interpreta incorrectamente la Biblia, no puede mantener la sana doctrina. Por ejemplo, hermanos, yo predico en el radio el día de mañana, los viernes, de 10 a 11 de la noche. Tenemos 13 años ya compartiendo en el radio. Hace como algunos 10 años, un pastor bautista fundamental, independiente, me habló y me dice: escuché tu programa de radio, hermano, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi iglesia? Yo, claro que sí, le dije, y fuimos a su iglesia a platicar con él. Y este hermano me dice: mira, hermano Noé, pastor, me dice, yo hace 40 años que soy pastor de esta iglesia. Dice este hermano, por 36 años yo he creído lo mismo que tú predicabas en el radio. Él fue graduado de un instituto bíblico, inclusive lo puedo mencionar, fue graduado de Montebrón.
Entonces dice este pastor, dice, yo fui de los primeros estudiantes de Montebrón, yo gradué de ahí, he predicado por 36 años lo mismo que tú enseñas en el radio. Dice, pero hace 4 años yo entendí que la salvación se pierde y empecé a cambiar mi enseñanza, y ahora quiero decirte, hermano, pues que tú también sepas que la salvación se pierde. Él trató de darme a mí una enseñanza de cómo la salvación se pierde, pero estaba interpretando de manera bien absurda y ridícula algunos pasajes de la palabra de Dios que inclusive yo ya enseñé en clases cuando estudiamos la doctrina de la salvación. Por ejemplo, él decía, de la gracia habéis caído. Ya ves, podemos caer de la gracia. Y le digo, pastor, es que si usted no interpreta correctamente la Biblia, usted va a ser engañado con 2 o 3 versículos que parecen confusos para alguien que no entiende. Obviamente el pastor, siendo ya mucho mayor que yo, se ofendió, se molestó conmigo, no quiso que yo le explicara. Pues vemos un caso de apostasía, alguien que apostasía es cuando alguien está en la doctrina correcta y después se desvía de ella. Eso es apostasía. Apostasía es alguien que se desvía de la verdad. Entonces, hermanos, necesitamos interpretar correctamente la Biblia para mantener la sana doctrina. Bueno, con esto en mente, hermanos, a manera de introducción, vamos a empezar con los principios de interpretación bíblica. Vamos a aprender principios de interpretación bíblica, son reglas de interpretación bíblica. Vamos a ver la primer regla de la interpretación bíblica. Espero que usted esté listo para entender, para escuchar y para poner en práctica estos principios. Principios de interpretación bíblica. El primer principio que vamos a enseñar es el principio de la iluminación espiritual. ¿Qué es este principio? Bueno, déjeme decirle. Este principio declara que Dios promete iluminación al entendimiento de los que están dispuestos a hacer su voluntad para que podamos entender su palabra. Precisamente en el Salmo 119, que ahora estoy enseñando a la iglesia, el Salmo 119, versículo 18, dice la palabra de Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David, en el caso de que él fuera muy seguramente el escritor del Salmo 119, le rogaba a Dios que Dios le iluminara, que Dios abriera sus ojos para comprender las verdades espirituales. Y esto es algo que Dios hace. Dios ilumina nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos las cosas profundas de la palabra de Dios. La promesa de Dios es iluminar nuestro entendimiento, pero solamente aquellos que quieren obedecer la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen. Eso es lo que hace una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, este pastor que está en apostasía y sigue en apostasía. De hecho, este pastor inclusive ha ahorrado por años para comprar espacios de radio, hermanos, y ha comprado horas de programa de radio antes que nosotros y después que nosotros, para contradecir lo que nosotros estamos predicando. Mire a dónde ha llegado la ignorancia de una persona que está en apostasía. En lugar de predicarle a los inconversos, en lugar de buscar gente que se añada a su iglesia, está tratando de rebatir lo que nosotros estamos predicando ya por muchos años. Hermano, pero Dios quiere iluminar a aquellos que sí quieren aprender. El Espíritu Santo es quien da al cristiano esa habilidad de conocer lo que Dios nos quiso revelar a través de su palabra. Mire lo que dice Primera Corintios 2:12. Primera a los Corintios 2:12. Vamos a leer aquí lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera a los Corintios 2:12. Dice ahí la palabra de Dios. Primera a los Corintios 2:12. Primero, permítame, estoy en segunda. 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino con minúscula, sino el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y uno de los propósitos que tenemos al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos ayude a conocer y a entender lo que Dios quiere hablarnos. Entonces tenemos una necesidad de esa iluminación. La iluminación es necesaria no solo para el creyente, sino también para el incrédulo. La diferencia es que el incrédulo, hermanos, cuando oye la palabra de Dios y está dispuesto a obedecerla, el Espíritu Santo le da entendimiento para que él conozca su condición de pecador. Le da el entendimiento de conocer a Jesucristo para que él le invoque y le reciba como su Salvador. Entonces, la única iluminación de un inconverso, lo único que él va a entender de la palabra de Dios es que es un pecador y que necesita ser salvo. Entonces, a eso le llamamos arrepentimiento, a la acción de entender mi condición y posteriormente volverme hacia la verdad, hacia Cristo. Entonces el Espíritu Santo ilumina al incrédulo para que sea salvo. Por ejemplo, hermanos, hay personas que creen que conocen la Biblia. Estaba ganando almas hace unos días y hablé con una mujer que iba a una iglesia y ella creía conocer mucho de la Biblia, pero cuando yo le pregunté si moría, ¿a dónde iría? Ella me dijo que no sabía. Cuando le empecé a enseñar, hermanos, la palabra de Dios, cuando le empecé a dar instrucción bíblica, bueno, algo pasó como si una venda cayera de sus ojos y ella entendió el mensaje de salvación y fue salva. Pero la Biblia nos dice que alguien inconverso no puede entender cosas espirituales. Mire conmigo 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, la palabra natural viene de la palabra griega sujikos, que significa, literalmente es animal. El hombre animal es una persona que vive sin Cristo. El hombre natural es un eufemismo que usa la traducción. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para Dios, alguien que no tiene a Cristo como su Salvador es como un animal. Por eso vemos hoy en día, hermanos, tanta gente que puede matar, que pueden hacer atrocidades, robando niños, sacándoles órganos y vendiéndolos, personas que pueden matar a mujeres frente a sus hijos. Hermano, este mundo sin Cristo es natural como animales. Esos hombres naturales están cegados en su entendimiento y no pueden comprender la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, con minúscula, hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, el mundo no puede entender, la persona incrédula no puede entender verdades espirituales porque está cegado. ¿Por quién? Por Satanás. Su entendimiento está cegado. Entonces vemos aquí que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, que están cegados espiritualmente, pero Dios nos puede iluminar si nosotros lo buscamos. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para, ahí está la palabra, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, hermano, cuando alguien quiere ser salvo, Dios le manda luz a esa persona para que escuche el evangelio. Si la persona recibe el evangelio con buena actitud, Dios le da más luz para entender cómo ser salvo y posteriormente le va iluminando en cada área de su vida. Entonces, hermano, esto es algo maravilloso. Dios le ilumina a aquella persona que quiere entender la palabra de Dios. El hombre necesita la iluminación espiritual y Dios ha provisto la iluminación espiritual a través del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Una de las obras del Espíritu Santo, hermanos, es la de iluminar a los creyentes para que entiendan las verdades espirituales de la Biblia. En Juan 14:26 dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, mire lo que dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una función del Espíritu Santo, una de las obras que Él hace es iluminarnos espiritualmente para entender, para enseñarnos y luego para recordarnos. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que está usted en alguna situación en su vida o hablando con alguna persona y de repente se le vienen a su mente versículos de la palabra de Dios que alguna vez escuchó, que alguna vez usted leyó. ¿Quién nos hace recordar esos versículos? Porque normalmente somos bien olvidadizos. Bueno, es Dios. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas que hemos aprendido con anterioridad. Dios, hermano, nos da la iluminación espiritual por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitamos saber que el Espíritu Santo solamente da la iluminación espiritual por medio de la palabra de Dios. No se crea aquellas personas que dicen, no, pues el Espíritu Santo me dará palabra, pero si tú no lees tu Biblia, si no estás escuchando predicación, por ejemplo en esas iglesias pentecosteses, donde gente dice, el Espíritu Santo me dará palabra, pero se pasan toda la hora del culto brincando, gritando y hablando en lenguas, y no hay enseñanza espiritual, no hay enseñanza bíblica, ¿cómo el Espíritu Santo les va a recordar algo que nunca han escuchado? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios que ya nosotros tenemos en nuestro corazón para recordarla. Entonces, hermanos, Dios ya no habla hoy en día a través de sueños, Dios ya no habla a través de revelaciones, ni tampoco de profecías. Recuerde lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allá en 1 Corintios 13:8, él dijo, el amor nunca deja de ser, y dijo, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? La palabra de Dios. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando la palabra de Dios fue terminada, aproximadamente en el año 97, 98, después de Cristo, que se escribió el libro de Apocalipsis, gradualmente la revelación del Espíritu Santo a través de profecías, de lenguas o de sueños, fue desapareciendo, porque todo lo que Dios quería decirnos ahora, lo dejó a través de su palabra. No hay cosas que a Dios se le hayan olvidado y que luego nos diga, ay, se me olvidó, postdata, ahí te va otro mensaje, otra enseñanza. No, la palabra de Dios, hermanos, es la mente de Cristo que nosotros tenemos disponible para nosotros. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios. Mira, hermano, entonces nosotros necesitamos la iluminación espiritual, pero ¿cómo la recibimos? La condición de Dios para iluminar el entendimiento es que nosotros queramos hacer su voluntad para que podamos entender su palabra. Dios no va a dar, hermanos, iluminación espiritual a personas que no quieren recibirla. Recuerden nuevamente, en Mateo 7:6 Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo santo es la palabra de Dios, es la única cosa santa y perfecta en este mundo. Entonces la perla de gran precio hace una alusión a la palabra de Dios. Las perlas, lo santo es la palabra de Dios. Dios no dice no des lo santo a los perros o a los cerdos. ¿Por qué? Porque esto representa personas que no van a aprovechar la palabra de Dios. Como si usted le echa una perla a un cerdo, pues la va a pisotear y no va a hacer ningún provecho para él. Entonces una persona que vive según sus propios caminos es una persona que, aquí es lo que Jesús está diciendo, viven como un perro, como un cerdo. No buscan más que sus propios deseos, sus propios apetitos, su propia comodidad. Entonces Dios no le va a dar entendimiento ni iluminación a esas personas, porque simplemente no lo quieren obedecer. Pero a alguien que sí quiere obedecer, Dios sí le va a dar entendimiento espiritual. Entonces, hermanos, tenemos que entender la necesidad del principio de la iluminación. Miren 2 de Pedro 1:21. Aquí hay una diferencia entre revelación
o la palabra revelación y la palabra iluminación. En primera a los Corintios, ahorita les voy a leer 2 de Pedro 1:21, pero en segunda a los Corintios, primera a los Corintios 2, si usted lo puede leer, dice la palabra de Dios, versículo 11, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces Dios revela su palabra a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres, 1 Corintios 2:11, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el primer principio aquí es el principio de la revelación. Nadie, hermano, puede conocer a Dios, nadie puede saber cómo es Dios, qué piensa Dios, lo que dice Dios, si Dios no nos lo enseña a nosotros. Es como dice aquí la palabra de Dios, versículo 11. Nadie puede saber lo que una persona está pensando si la persona no nos dice lo que está pensando. La única manera de saber yo lo que usted está pensando es si usted me lo dice. Si no me lo dice, entonces yo no puedo saber lo que está pensando. Ahorita usted está escuchando Radio Montebrón, está escuchando este programa Edificados en Cristo, pero yo no sé si usted está pensando en una hamburguesa. Yo estoy pensando en una hamburguesa. Si está pensando en unos tacos, si está pensando en un café, no sé lo que está pensando. Hasta que usted me diga, estoy pensando en esto, yo voy a saber lo que usted está pensando. Entonces, la única manera que nosotros podemos conocer y saber todo acerca de Dios es si Él nos lo enseña. Y Él nos lo ha revelado a través del Espíritu Santo. Entonces Dios reveló su palabra a algunos hombres que Él escogió para escribirla. La revelación nos enseña cómo Dios inspiró su palabra para que hombres la escribieran en la Biblia. Dice ahí la palabra, versículo 13, lo cual también nos hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El principio, primero, revelación. Dios nos revela lo que hay en su mente, lo que Él quiere que nosotros sepamos, Dios lo revela. En segundo lugar, la inspiración. Son 3 palabras. Primero, revelación. Dios nos enseña lo que hay en su mente, en su corazón. Dios se lo revela a hombres para que lo escribieran. Segundo, inspiración. Segunda de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspirados viene de la palabra griega fero. La palabra fero significa trasladar de un lado o de un recipiente a otro. Es como si usted tuviera un vaso de leche, 1 litro de leche, y usted quiere poner en un vaso algo de esa leche. Usted tiene 1 galón de leche y quiere tomar un poquito, usted va a tomar de ese galón y la va a poner en el vaso. Ese proceso de trasvasar del galón al vasito de leche es la palabra fero. Lo que Dios hizo, hermano, fue poner los pensamientos revelados de Dios directamente en la mente del ser humano, de los escritores, de esos 40 hombres que Dios usó para escribir la Biblia. Dios puso en su mente exactamente las palabras que ellos debían usar para escribir la Biblia. Eso se llama el principio de inspiración. Otro versículo es 2 de Timoteo 3:16 que dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra inspirada por Dios es la palabra teopneustos, son 2 palabras. La palabra teos, que significa Dios, y neustos, que significa soplo o aliento. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que Dios de su propia boca le dio al hombre exactamente las palabras que debían usar para escribir la Biblia.
Entonces, el primer principio es revelación. Dios revela su palabra a través del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los escritores de la Biblia. La segunda palabra es inspiración. Dios les da exactamente palabra por palabra. Cuando nosotros hablamos de inspiración verbal y plenaria, quiere decir que Dios le dio cada palabra, cada punto, cada coma, cada idea a los escritores de la Biblia para que escribieran exactamente lo que Dios quería. No se trata de que Dios usó la personalidad de hombres para que escribieran de acuerdo a su personalidad. No, Dios creó a los hombres y les dio la personalidad que Dios quería que tuviera su palabra. Entonces, hombres que escribieron la Biblia, como Salomón, hombres que escribieron Biblia como Samuel, como Jeremías, como Isaías, Dios los creó para que ellos escribieran específicamente lo que Dios quería que escribiera. Entonces tenemos la revelación, cómo Dios nos revela su palabra a través del Espíritu Santo, cómo Dios, la segunda palabra, inspiración, Dios inspira a hombres para que escriban la Biblia, y el tercer principio es la iluminación. A nosotros los que queremos aprender, Dios nos ilumina, Dios nos da el conocimiento que necesitamos para entender lo que Dios nos está hablando. No sé si a usted le pasaba que antes de ser salvo usted leía la Biblia y no entendía ni papa, nada. Pero ahora que usted es salvo, de alguna manera milagrosa, ahora usted tiene un entendimiento más claro de las palabras de Dios. La gente no lee la Biblia porque creen que se van a volver locos. Claro que eso fue una creencia de la Iglesia Católica, porque no le interesaba, no le convenía que la gente leyera la Biblia, porque se iba a dar cuenta de la idolatría y de todas las cosas que la Biblia enseña que están en contra, o la Iglesia Católica enseña que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermano, antes usted no puede entender, ahora tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted, y el Espíritu Santo le da a usted el entendimiento para que pueda comprender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces, la próxima vez que usted lea la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo: Señor, ilumíname, Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra. Siempre, hermano, yo que voy a dar una enseñanza, que voy a predicar sobre algún pasaje y voy a estudiar ese pasaje, ayer mismo, yo le pido a Dios: Señor, ilumíname, abre mis ojos para ver lo que tienes para mí en este pasaje. Antes de leer la Biblia, hermanos, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y es que a veces nos agarramos a leer la Biblia, hermano, como si fuera el periódico o como si fuera cualquier cosa, así como leemos en el Facebook, ¿verdad? Nomás con el dedito le estamos pasando y no encontramos nada interesante, nos aburrimos porque no prestamos atención debida. Entonces, hermano, para nosotros leer la Biblia necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, y para ello necesitamos, hermano, con mucho cuidado, con mucha claridad, pedirle al Espíritu Santo: Señor, ilumíname, dame el entendimiento, abre mis ojos y miraré las maravillas de la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, la iluminación. El primer principio para interpretar correctamente la Biblia es el principio de la iluminación. ¿Qué nos enseña este principio? Que Dios nos da la sabiduría y el conocimiento para entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin el principio de la iluminación, usted y yo no podríamos entender ni comprender correctamente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este es el primer principio que nosotros necesitamos aprender, y hasta aquí vamos a llegar con la enseñanza esta mañana, porque, bueno, pues el tiempo lamentablemente ya se nos está terminando. Pero, hermanos, ahorita le voy a poner ahí en el chat el correo electrónico para que usted, hermano, pueda encontrar o más bien mandarme un mensaje y pedirme los apuntes que usted quiera recibir de esta enseñanza. Por lo pronto, ahorita voy a leer algunos comentarios, voy a mandar un mensaje para que usted pueda escribir, voy a leer algunos mensajes, voy a mandar al canto, por si nos quiere escribir preguntas, si nos quiere escribir comentarios, algo
que usted quiera aportar. Esta es una clase, no es una predicación. Entonces, en esta clase usted puede aportar, usted puede sin ningún problema, hermano, hacer preguntas, puede complementar lo que usted quiera, hermanos, acerca de la clase que estamos viendo. A lo mejor usted puede añadirnos y ayudarnos a aprender algo más. Entonces, así es de que, hermano, entonces vamos a escuchar ahorita un canto, y después de este canto vamos a leer los mensajes que tenemos y vamos a empezar ya a prepararnos para despedir el programa y para, hermanos, pues comenzar con lo que tiene que ver con dudas, comentarios, y dejar el tiempo para el pastor Omar Rodríguez. Entonces vamos a escuchar ahorita un canto más, y después de este canto vamos a tener, hermanos, algunos comentarios. Dios los bendiga. Estamos escuchando Radio Montebrón. Se dice que el tesoro está en el corazón, y mi corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo a donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta el morir. Si te preguntas a dónde vas o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él trazó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta el morir. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta el morir. Y Él será mi razón hasta el morir. Bien, hermanos, ya estamos de regreso
y gracias por estarse reportando, hermanos. Yo la verdad dije, bueno, a lo mejor por la hora o por el que va a enseñar, pues no va a haber nadie conectado, pero vamos a intentarle. No, gracias a Dios tenemos buena audiencia esta mañana. El Señor es bueno, hermanos, y pues nos ha permitido estar aquí en este horario, que me siento muy contento, nervioso pero contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder también estar aquí apoyándoles en lo que podamos, hermano. La hermana María Chino se conectó, el hermano Juan Flores también dice llegando tarde pero llegando. Creo que sí escucho toda la enseñanza, hermano Juan Flores. Entonces le vamos a poner retardo, pero le vamos a pasar la asistencia. El hermano José Tirso Bonilla Espinosa dice: hola, bueno, hermanos, discúlpeme, ya no podemos ahorita poner complacencias por el tiempo, estamos algo limitados, nos quedan escasos 5 minutos y vamos a terminar el programa para poder darle paso al jefe, al pastor Omar Rodríguez, que ya está listo para entrar con su programa por la mañana. Y la hermana Anabel Rodríguez también pide complacencia, hermana, se la vamos a deber para la próxima semana. Hermano Santiago López me dice: pastor, el correo para los apuntes me interesa. Bueno, ya lo puse ahí arribita en el chat de Spreaker. Batallé mucho porque en estos días se quebró el iPad, hermano, y ando batallando con el teclado, pero ya lo puse, ahí está. Hermana Rocío Zamora, muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos. Hermano Juan Flores, pastor, le agradezco que usted tome de su tiempo para hacer este programa. Hermano, pues yo gozoso y encantado. Siempre que alguien quiera aprender, nosotros estamos dispuestos a enseñar y a dar tiempo, que al fin de cuentas es lo que le pertenece a Dios. Hermana María Chinos, qué bendición la primera clase. Yo sé que estuvo un poquito pesadita, aburrida, pero hermano, ponga atención y yo sé que va a aprender algo. Estas no son clases, esta no es leche espiritual, hermano, esto ya es un steak espiritual. Allá estaba por el área de Indiana, hermanos, y el hermano Miguel Guzmán me invitó a un restaurante, hermano, pero nunca en mi vida había comido algo tan rico. Se llama Teos, así se llama, y me puso un steak, hermano, pero wow, el mejor que he comido en toda mi vida. Y hermano, yo lo disfruté y me encantó. Pues así es la enseñanza bíblica, hermano. Si usted pone atención, le puede disfrutar. Pero si usted es un bebé espiritual y se aburre, es que necesita todavía leche. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: os di a comer leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Entonces ya este programa es para personas que han desarrollado, dice Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano Juan Flores dice: de muchas bendición. María Chinos dice: hermana María Chinos, gracias por tomar el tiempo para enseñarnos. La hermana Ana dice: está bien la clase, pondré más oído, no puedo hacer nota, pero voy a poner mucho oído. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermana Graciela Hernández Martínez: bendecido día, pastor Noé. Dice: oh no, me lo perdí, no me llegó notificación por Facebook para escuchar. Creo que hoy no pusieron por Facebook, hermana, algo pasó que no lo pusieron por el Facebook. Bueno, pues estaremos tratando. Fíjese, le quiero decir algo, ahorita voy a dar un anuncio antes de despedir, no se lo voy a perder, pero la hermana Basti me comentó que va a hacer una carpeta adicional para este programa. Yo le voy a pedir a ver si el pastor Omar nos da permiso de usar su misma carpeta, su mismo espacio, porque creo que va a ser más confusión andar cambiando de una a otra. Así usted continúa en el mismo Spreaker, en el mismo canal, y ya no nos perdemos. Pero esperemos a ver si la próxima semana podemos transmitir por Facebook, hermanos, ojalá que se pueda. Para los que se lo perdieron, pues no, pero pueden escuchar el podcast que queda grabado. Hermana Betty Ramírez, muchas gracias, pastor, por la enseñanza, Dios le bendiga. Santiago López, muchas gracias por la enseñanza, Dios les bendiga. Gracias por el correo. Hermano José Tirso Bonilla, ¿cómo puedo conseguir las enseñanzas? Ahí en el chat, hermano, puse el correo electrónico, mande un correo y ahí yo le respondo y le mando la lección 1. Esta es la lección que vimos hoy, se la voy a enviar por correo. Le pido disculpas, está redactada
sin mucha edición, no está muy bonito el archivo, pero está la información como debe estar. La hermana Antonia Sagredo de Vargas dice: muchas gracias por la enseñanza. El hermano José Ramírez también se reporta por el Facebook. La hermana Mari León: pastor, yo le mandé un correo electrónico pidiendo las notas de todas las palabras, no sé si la recibió. Gracias, creo que sí la recibí, hermana, y creo que sí le contesté, pero le voy a pedir un favor: si no le llegó la respuesta, hermana, por favor mándeme otro correo, le pido disculpas y esta vez se las voy a hacer llegar con mucho gusto. Hermana María Chinos: no, pastor, estuvo súper interesante. Y el hermano José Tirso Bonilla: tengo que enviarle mi correo. Hermano, mándeme un correo a mi correo electrónico, porque este chat luego ya no lo vemos, a mi correo electrónico, y ahí yo le respondo y le añado el archivo de la enseñanza de hoy. Bueno, entonces, hermanos, la próxima semana a las 9 de la mañana busque en Spreaker. Voy a ver si el pastor me da permiso de entrar en su mismo canal, y si no, a lo mejor va a encontrar otra carpeta que dice Edificados en Cristo, pero ya les estaremos avisando. Estaremos tratando de que sea aquí mismo, si el Señor nos permite, y el pastor Omar, para que no se revuelva con tantos canales y diferentes carpetas. Otra cosa, hermanos, vamos a estar tratando de transmitir por el Facebook también, para que siga la enseñanza. Y bueno, déjeme leer acá en el WhatsApp la hermana Yolanda: Dios le bendiga, gracias por su mensaje. Bueno, y hermano José Ramírez: gracias, pastor, por la clase, siempre es bueno aprender más y más de la palabra de Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El correo, hermano José Tirso, viene ahí en el chat de Spreaker, por favor. Ok, bueno, entonces, hermanos, va a ser esto muy sencillo. Miren, yo voy a terminar ahorita la transmisión, no voy a mandar a canto ni nada, pero el pastor Omar Rodríguez va a empezar a transmitir exactamente despuesito de yo terminar. Entonces, hermanos, denos unos segunditos, le va a dar a actualizar en su navegador, refresh, y si está en la aplicación de Spreaker, nomás vuelva a iniciar, y ahí va a estar ya directo el pastor Omar Rodríguez. Ya le robé 2 minutos, así es de que, hermanos, pues gracias por estarnos sintonizando en esta mañana. Nos esperamos la próxima semana con otra emisión de Edificados en Cristo. Así es de que, hermanos, tome las notas, voy a hacer preguntas, y la próxima semana, primero Dios, nos estaremos escuchando. Entonces voy a mandar un pequeño anuncio y terminamos la transmisión. Dios les bendiga. ¿Eres un fiel ciberescucha? Entonces comparte la estación con tus familiares y tus amistades. Será de bendición para ellos y de gozo para nosotros. Radio Monte Hebrón, Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón.